Bienvenidos a esta entrega de tu consultorio podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre mitos y realidades de la sueroterapia. ¿Has escuchado hablar sobre esta terapia alguna vez? ¿Has escuchado a una persona que se ha puesto algún suero vitamínico, que se ha puesto algún otro compuesto? Bueno, vamos a ver qué es verdad y qué es mentira con respecto a este tema. Hoy para hablar sobre esto nos acompaña el doctor Juan Carlos Méndez, especialista en medicina anti-envejecimiento, el doctor antivejez. Hoy nos acompaña en esta consulta y bueno, saludando a toda la audiencia de la 96.9 FM, la radio podcast. Y como siempre lo digo, lo divertido de esta radio es que nos vemos y nos escuchamos. Combinamos la tradición, que es nuestro ideal, la 96.9 FM, y también las multiplataformas a través de la radio podcast. Tenemos ya entonces listo al doctor Juan Carlos Méndez para hablar sobre este tema y ya nos están saludando desde Valencia, España. Gracias, doctor, por estar con nosotros. No, gracias a ti, Daniela, porque es un tema bien interesante, dado que la tendencia en este momento de colocar suero a nivel nacional, inclusive internacional, pues es importante saber qué es lo que es y qué es lo que no es, qué es lo que te estás colocando, sobre todo por vía endovenosa, que es una vía bien importante en la administración de todos esos recursos muy valiosos, pero hay que saber definir, ¿no? Porque no todos necesitamos el mismo tipo de suero, porque no todos necesitamos el mismo tipo de vitamina, requerimientos. Y además de esto, se ha popularizado muchísimo, ¿no? Y hay lugares en donde colocan suero, en donde ni siquiera son espacios médicos. Entonces vemos, mira, promociones de suero por todos lados. Pero también hay una realidad que cuando no necesitamos alguna vitamina, hacemos una reacción una reacción a nuestro cuerpo e incluso expulsamos más. Entonces decimos, bueno, ¿qué tan necesarios son estos sueros entonces? Como tú bien lo dices, esa es la primera realidad que tenemos que estar evidenciando, que es la necesidad individual de cada persona de poder recibir o no ese tipo de vitamina, mineral, aminoácido o sustancia que no se puede generalizar porque somos un ser humano completamente diferente, metabolismo diferente, reacciones enzimáticas diferentes, y por eso tiene que haber una evaluación médica antes de colocarse ningún tipo de terapia. Entonces, ¿quién te está aplicando la terapia? Nosotros como médicos, en este caso en antienvejecimiento, dentro de nuestro pensum de estudio, está lo que se llama la medicina ortomolecular. Orto de ortografía, de corregir, ¿verdad? Y molecular de corregir molecularmente lo que te falta o lo que te sobra. Porque si yo me sobrepaso de algún tipo de vitamina, te puedo crear una hipervitaminosis. ¿Y qué pasa con esto? ¿Cómo reacciona el organismo ante ello? Pero reacciona con alguna reacción alérgica, una reacción adversa, un efecto colateral que nunca no es que nos ha pasado, y cómo lo sabes manejar, cómo lo manejas. ¿Cómo estar listo para solucionar algún efecto adverso? También es parte de la preparación médica, porque no solamente saber aplicar un tratamiento, sino también cómo resolver en caso de que exista algún tipo de reacción que obviamente ninguna persona quiere que suceda, ni el paciente ni el médico, pero por eso es fundamental que lo hagas con especialistas del área de la salud, que no vayas a lugares clandestinos donde te ofrecen combos como si fueran comida, en la cual te van a inyectar, que de paso van a utilizar tu vía endovenosa, en donde te tienen que tomar una vía, la cual también se podría infectar, la cual también podría tener algún tipo de reacción. Entonces hay que hacerlo en los centros calificados para eso. KL Juan Trocel nos dice, saludos desde las Mercedes del Llano, muy interesante el tema. Fisiatrac CCS nos dice cuál es su opinión con respecto al uso de sueroterapia y las polémicas del uso de la misma. Claro, entonces ahí es donde nosotros ponemos en una balanza exactamente qué es lo que necesita cada paciente. ¿Por qué? Porque la sueroterapia comienza desde una simple solución fisiológica que lo colocas en cualquier clínica. Tienes cloruro de sodio porque el paciente está siendo hospitalizado, necesita hidratarlo electrolíticamente y balancearlo. Entonces después ahí comenzamos a sumar. Ajá, ¿qué vamos a necesitar? Potasio. Entonces le pones un Ringer. Pero ¿qué vamos a necesitar? Vamos a aplicarle algún medicamento. Eso es una sueroterapia. Pero nosotros desde el punto de vista ya de tratamiento lo que aplicamos son ciertos oligoelementos como el magnesio, manganeso, zinc, cobre, cobalto. ¿Qué hacemos? Además el estudio clínico en el cual podemos evidenciar exactamente lo que necesita el paciente, le decimos, mira, tú tienes un exceso de magnesio, un exceso de zinc, un exceso de cobre. Un paciente con insuficiencia renal no se le puede poner magnesio porque va a sufrir una hipermagnesemia que va a tener sus efectos colaterales. Entonces hay que saber medir inclusive el volumen de líquido que tú vas a colocarte al paciente. Pues si tienes una insuficiencia cardíaca, vas a hacer una retención de líquido. Insuficiencia renal, retención de líquido. Entonces ahí es donde tú vas manejando clínicamente lo que realmente cada persona
necesita. Por eso es que hay tantos temas con respecto a la sueroterapia. Por otro lado, si tú tienes un paciente con cáncer, no, pero no se le puede poner tantas vitaminas, pero no se le puede poner cualquier vitamina, no se le coloca el complejo B, pero sí megadosis de vitamina C, donde por ejemplo Linus Pauling en todos sus 2 premios Nobel y todos los estudios que hizo, pues sabemos que va a impregnar el espacio extracelular para evitar entonces que estas células neoplásicas puedan invadir esos espacios y no se va a nutrir esta célula neoplástica de la vitamina C. Que la dosis requerimiento diario de vitamina C son 166 miligramos al día. Esa es la dosis diaria de vitamina C, sí, pero eso es un estado totalmente en reposo, en un laboratorio mirando para el techo. Normalmente Claro. nosotros tenemos un estrés oxidativo importante donde la vitamina C se consume rápidamente y en pacientes que sí lo requieren, lo necesitan, entonces ahí es donde nosotros lo estamos indicando de manera terapéutica, 10, 20, 40, 50 gramos de vitamina C en una dosis muy particular. ¿Para qué? Para hacer el efecto contrario, que es lo que está haciendo la parte patológica. Ok, no sé, hacen una nueva pregunta. Dice, hay una moda de hacer este tipo de terapias a domicilio sin tener los recursos médicos o manejo en caso de una emergencia. ¿Qué opina? Claro, entonces ahí es donde además de evaluarte clínicamente si realmente eso es lo que tú necesitas, si hay algún tipo de efecto colateral que los ha habido por algún tipo de reacción, inclusive por crisis curativa, el paciente reacciona, ¿cómo lo vas a manejar? Entonces nosotros como médicos ya sabemos cómo manejar esas situaciones y así nos evitamos mucho susto y sobre todo pues ya vamos a malintencionar, pues eso era porque si le pasó a una persona no quiere decir que a todo, porque nosotros tenemos más de 30 años aplicando este tipo de terapia, pero con el criterio médico. Entonces usted antes de dejarse aplicar cualquier tipo de terapia barata, por dejarse llevar por la oferta, por Sí. la rifa, por esa. Bueno, entonces usted O las pregunte modas. primero y mira, nosotros lo primero que es la seguridad. Sobre todo. Por acá, Eso es Rosángela lo Pérez primero. nos dice un saludo para ella muy especial. Dice, feliz inicio de semana. Saludos. ¿Qué exámenes específicos se deberían de realizar para ver qué tipo de vitaminas es la necesaria? Por ejemplo, si tú haces un examen, un perfil 20, puedes ver cómo está la glicemia, cómo está la urea, la creatinina. Si está la urea y creatinina alta, no le puedes poner un suero. ¿Por qué? Porque tiene una insuficiencia renal que hay que estudiarla primeramente. En segundo lugar, se hace estudio muy especializado, se llama espectrometría por sección atómica. ¿Qué quiere decir eso? Análisis de cabello, donde ves a la cartilla qué cantidad de oligoelementos tiene, en más o en menos, y sobre todo los metales pesados. Plomo, aluminio, mercurio, cadmio, que eso aplica una sueroterapia muy específica que se llama la quelación, que va a barrer todos esos metales pesados, pero metales livianos que tú tienes que saber reponer para evitar esa carencia. Por acá nos dice, buena música, una persona que toma muchas vitaminas no necesariamente es una persona saludable. Depende, porque la hipervitaminosis también produce algunos daños. Entonces no es tomar 40.000 pastillas al vez, sino hay que estarlas inclusive dosificando y rotando para evitar lo que se llama el down regulation, es la sobresaturación de tantas vitaminas y minerales que por supuesto va a tener también efectos colaterales, donde hay por ejemplo minerales antagónicos. En una fórmula que tú dices, yo me voy a tomar esta que tiene de la A hasta la Z. Claro. Eso no significa que es buena, significa que tiene de todo, pero no sirve para nada específico. Además que tiene minerales como el zinc y el cobre, que son antagónicos, como el calcio y magnesio, que son antagónicos, que no pueden estar en la misma fórmula, casualmente por eso. Pero lo encontramos. Bueno, la gente se va a llevar por la propaganda, por la cosa. En estos días, una colega tuya me dijo, mira, ¿será que me puedo tomar esto? Me lo indicaron en la farmacia Chromium 1000 microgramos. Digo, es una dosis tóxica. ¿Por qué? Y está en el mercado. Una dosis tóxica. La dosis máxima, en este caso de Chromium, son 200 microgramos. Esa es la dosis máxima. Que no puedes tomar más de eso porque te puedes intoxicar de ese mineral, así sea natural. Nos pregunta que si la seroterapia entonces debe ser prescrita por un médico. Por supuesto que sí, eso es parte de nosotros dentro de el diploma universitario de medicina anti-envejecimiento, insistimos, y que las personas que no son médicos tienen que tener mucho cuidado porque entonces es donde vienen los grandes problemas, las grandes demandas, las grandes problemas de rechazo, pues la población. Entonces tiene que ser aplicado o por lo menos indicado por un médico con Claro. un récipe para que una enfermera se lo aplique. Claro, la seroterapia, por supuesto, no se realiza solamente en Venezuela, se usa en todas partes del mundo, países en donde incluso están haciendo denuncias, como es el caso de Puerto Rico, que denuncia específicamente sobre vitaminas ilegales. Es decir,
que no tienen el control sanitario necesario, que no son realmente vitaminas, sino que son otros compuestos, y el uso y el abuso de la sueroterapia. Por ejemplo, es ese caso de Puerto Rico, pero en el caso de Venezuela, ¿cómo se ha dado esto? Te hablo de lugares en donde hemos visto en redes sociales, en donde exponen y dicen, bueno, está en este combo, o te hacemos sueroterapia, pero cuando te vas al lugar es una peluquería. Entonces, wow, hay que hacer un llamado de atención de esto, tanto para el paciente como esas personas que están tratando de hacer un tratamiento que no les corresponde. El paciente es el más responsable porque usted va a Sí. poner eso en una Pero lo peluquería, vemos, sabiendo. pero lo vemos desde hace muchísimo tiempo con los tratamientos estéticos, con la toxina botulínica, lo veíamos en el caso cuando fue el boom de los biopolímeros, que bueno, era más barato porque me lo van a hacer, es el mismo resultado, y resulta que, bueno, después nos empezamos a dar cuenta de todos los resultados nocivos y negativos para la salud, ¿no? Entonces, el intrusismo de gente que ni siquiera es médico. Bueno, por eso hay que tener bastante cuidado y usted bastante precaución, no dejarse colocar cosas sin la autorización médica para que usted tenga la seguridad. Por eso nosotros vamos a la seguridad primero. Ahorita que está de moda el NAT, que está de moda el Sí. glutatión, que está de moda el resveratrol, entonces no, que yo me voy a poner a aplicar NAT, si yo me voy a aplicar glutatión, pero si la idea es que tu cuerpo mismo produzca su propia sustancia, ¿para qué te vas a aplicar una sustancia que si tu cuerpo lo produce? Si tú te lo aplicas, no lo vas no vas a producir en ese momento. Si lo vas a inhibir por un feedback negativo. Entonces la idea es poner un estimulante de su propio NAT. Entonces no es Claro. aplicarte NAT, no es tomar NAT, sino hacer que tu cuerpo mismo produzca su propia sustancia antioxidante como el glutatión. Si tú te aplicas un suero de glutatión, no es que sea malo, pero vas a dejar de producir tus propias sustancias que son las fisiológicas. Por acá también tenemos a Rosángela que nos vuelve a escribir y dice, y no se regulan. Yo tomé un multivitamínico y me daba muchos efectos secundarios, migrañas, etcétera. Fue horrible. Por eso, entonces supuestamente hay una regulación de todos esos nutracéuticos, fitofármacos, todo esto, hay una regulación, pero ¿qué pasa? Muchas veces vienen importados directamente Sí. y ahí es donde tú tienes que medir, ajá, ¿y esto viene de dónde? ¿Esto es Ujú. fabricado por qué? Entonces, si no es indicado por un médico, tú tienes que tener mucho cuidado porque inclusive hay productos naturales, registrados como producto natural, que están contraindicados en casos particulares. Una persona que tiene una enfermedad autoinmune no puede tomar echinacea, que es algo tan sencillo, la echinacea angustifolia, la echinacea purpurea, que es algo lo toman para la gripe, pero se vende OTC, o sea, se venden los anaqueles, Es pues. libre. Pero no tiene que haber una advertencia. No pueden tomar pacientes con enfermedades autoinmunes porque exacerba los síntomas. ¿Qué hace la echinacea? Aumenta el sistema inmunológico. Si estás autoagresivo, inmunoagresivo, va a ser peor. Por acá nos dicen, y cómo poder tener o saber qué tipo de vitamina vamos a tomar teniendo tantos productos en el mercado, justamente cómo saber de dónde son las más aptas. Para eso viene la evaluación médica especializada, ¿no? Por eso es que nosotros insistimos que no se deben llevar por la propaganda. Usted pregunte, siempre a mí me pregunta, doctor, ¿será que yo me puedo tomar este magnesio? Ajá, yo con mucho gusto te refiero. Ajá, el óxido de magnesio no, porque es óxido, oxida, le falta la T para ser tóxico. Entonces tienes que ir, ajá, ¿cuál necesita? ¿El cloruro, el sulfato o el citrato que sirve para el aparato digestivo, ¿no? Eso te produce, pues, evacuaciones más laxantes. Ahora, en los quelatados, los carbonatos, los gluconatos, los glicinatos, los biglicinatos, los treonatos son aminoácidos quelatados que sirven uno para el sistema nervioso y el otro para la circulación. ¿Cuál es el que necesita? Bueno, depende de cada necesidad del paciente. Entonces, ahí es donde viene la consulta especializada y no quiere decir que yo estoy vendiendo mi consulta, quiere decir que tienes que tener cuidado con lo que vas a tomar y si tienes duda, Tomar pregúntate. o inyectarte. No inyectarte más todavía, porque ahí se verá que cómo te sacamos eso de tu cuerpo. Por supuesto, por acá, bueno, nos siguen diciendo que bueno, que la obsesión por un cuerpo perfecto, la belleza, es algo que se ha planteado actualmente, incluso lo podemos ver en la película de La Sustancia. Entonces, bueno, yo por ejemplo, pues me cuido de una manera extrema. Yo me aplico lo que se llama la enzima terapia. Encima mío haciendo toda la cantidad de tratamientos habidos y por haber, porque yo soy el primero que prueba, yo soy mi propio conejillo de India, yo sé que funciona, cuando funciona, de Claro. qué persona. ¿Por qué? Porque yo entiendo que el envejecimiento es un proceso completamente normal y que no es que estén en contra del proceso de envejecimiento, pero si yo lo puedo prevenir de manera proactiva, enlenteciendo ese proceso para alejarme de las enfermedades crónico-degenerativas,
producto del propio envejecimiento, pues lo estoy haciendo de manera terapéutica, no de manera obsesiva. Entonces, si yo como bien, hago ejercicio, me pongo mis terapias, yo voy a garantizar que mi cuerpo, casi a mis 60 años, pues por supuesto se va a mantener biológicamente joven y saludable, sobre todo cuando tienes un muchacho de 5 años y viene uno en camino de 7 meses. Ahora tú me dirás, Felicitaciones para ti, para Lorena. gracias mi amor, de verdad. Por acá nos dicen, y entre cuidarse y obsesionarse, doctor, ¿cuál es la diferencia? La Mucha, ¿verdad? diferencia que sí, el que es obsesivo, que es radical, que no ve, eso no es bueno, porque No. todo lo que es radical, todo lo que son los extremos, son malos. No, que yo no como, por ejemplo, un vegano totalmente vegano que no come, no puede ver ni miel de abeja, porque es un producto animal. Eso tiene una carencia mental, es un bloqueo mental, es un bloqueo mental. Eso produce rigidez metabólica. En cambio, por ejemplo, cuando yo tengo la capacidad de poder comerme eventualmente algunas cosas que me salgo a mí de vez en nunca, no pasa nada. El chill meal. De vez en nunca. Mi de De vez vez en en cuando nunca, no hace daño. sí, de vez en nunca, porque de vez en nunca es cada 90 días. Ok. Y de vez en cuando cada 21 días, que es un ciclo celular. ¿Qué pasa? No pasa nada. ¿Por qué? Así Porque es. mi cuerpo tiene flexibilidad metabólica. Así es, bueno, vamos a establecer una pausa musical y ya vamos a regresar con mucho más de los mitos y realidades de la sueroterapia con el doctor Juan Carlos Méndez, especialista en medicina antienvejecimiento. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos con mucho más de tu consultorio podcast. Seguimos hablando con el doctor Juan Carlos Méndez, especialista en medicina antienvejecimiento. Y estamos hablando sobre la sueroterapia, los mitos y las realidades, ¿no? Estamos viendo las combinaciones que existen de estos sueros y de estas vitaminas que se pueden aplicar, pero tomando en cuenta los requerimientos médicos de cada uno de los pacientes, las necesidades, las deficiencias en caso de tenerlas y cuáles son esos complementos necesarios para el buen funcionamiento de nuestro organismo, que es totalmente diferente colocarnos o tomar o comer, porque se puede hacer de diferentes vías, vitaminas o tratamientos que no sean necesarios para nuestro cuerpo. Porque nuestro cuerpo o lo va a rechazar o va a tener algún tipo de reacción en el cual no va a estar bien. Así es, entonces por eso nosotros desde este punto de vista clínico, primeramente clínico, segundo por exámenes de laboratorio, lo que vamos a hacer es que vamos a permitir que el organismo logre esa activación metabólica, ya sea para producir una sustancia, por ejemplo, colágeno, que necesita vitamina C, zinc, prolina y hidroxiprolina. Necesita esos cofactores. En el caso de una operación, un paciente lo preparamos, hace una preparación preoperatoria con megadosis de vitamina C para que el estrés quirúrgico se pueda compensar y el cirujano no tenga pues los efectos secundarios de la propia operación, sobre todo que un paciente no está preparado quirúrgicamente, porque fumó, porque comió alimentos inflamatorios. Entonces preparamos el paciente para que transoperatorio y postoperatorio, el paciente tenga una recuperación, que más que cicatrizar, lo que queremos es regenerar los tejidos conectivos, y eso vas a tener un paciente muy contento, muy feliz, y su operación va a salir magnífica, por ejemplo. Por supuesto, bueno, tenemos diferentes cosas. Tenemos una sueroterapia, pero también nos estabas hablando hace unos minutos sobre como una limpieza que se le hace al organismo en caso de ser necesario, como una limpieza, como un barrido. Como que vamos a sacar lo malo primero para que entre realmente lo bueno y los nutrientes se puedan aprovechar correctamente. Entonces nosotros tenemos una prerrogativa de aplicar lo que se llama las 4R. Las 4R es una mnemotécnica que lo enseñamos en la Academia Latinoamericana de Medicina Antienvejecimiento con aval universitario para que pueda seguir un protocolo primero de desintoxicación y detoxificación, que es la remoción de toxinas. Tú vas a quitar lo que sobra. ¿Qué sobra? Metales pesados, radicales libres, sustancias tóxicas, sustancias oxidativas, sustancias histamínicas que están produciendo inflamación, dolor y molestia. Por otro lado, tú mejoras el 80% de la sintomatología con una buena terapia de remoción. ¿Por qué? Porque el cuerpo está reaccionando contra esa noxa, contra esa homotoxina. Segundo, vas a revitalizar lo que hace falta, vitaminas, minerales, aminoácidos, y vas a hacer que el metabolismo se mejore de manera significativa, porque para eso sirven los oligoelementos, para reponer esos cofactores que necesitan los sistemas enzimáticos para que el metabolismo funcione de manera óptima. La tercera es que es la regeneración de los tejidos lesionados, por ejemplo, que están en osis, artrosis, osteoporosis, fibrosis, esclerosis. Entonces vamos a darle, en este caso, pues son sueroterapias que también tienen exosomas de células madres mesenquimales del cordón umbilical que activan, gracias a los factores de crecimiento, factores de transferencia, microARN, peptonas, las famosas peptonas que hoy están de moda, que también yo digo, una cosa es que usted meta un músico dentro de su cuerpo y otra cosa es la orquesta, que tiene que estar muy bien orquestado
para que ese metabolismo, esa célula, regenere ese tejido lesionado, una articulación, por ejemplo, que está en artrosis. Entonces hay que ponerle sus sueros osteoarticulares con magnesio, manganeso, zinc, silicio, ¿verdad? Y máximo en manganeso. Eso va a ayudar a que tu cartílago se nutra de esos elementos y va a producir más sustancias cartilaginosas. Y la cuarta y no menos importante, R, que es la restauración de las claves de la longevidad, que es donde nosotros insistimos principalmente en el cambio de estilo de vida, que es la alimentación, la 5A, actividad física regular, asueto, descanso, sueño reparador, actitud mental, emocional, positiva, proactiva y el ambiente armónico, que es lo que más nos interesa, que usted cambie hábitos de muerte por hábitos de vida para que se mantenga biológicamente joven y saludable, bien alejado de las enfermedades crónico-degenerativas, que son los que producen las muertes prematuras. Por supuesto. Vemos entonces cómo preparar bien nuestro organismo para aprovechar realmente los nutrientes son totalmente distintos, ¿no? No lo tenemos de una forma clara a veces y queremos tener resultados maravillosos, pero sin limpiar nuestro cuerpo. Claro, entonces a veces tenemos ciertas expectativas con respecto a ciertos tratamientos. Resulta que no va a ser así porque es que cada persona va a responder de manera diferente. Por eso tenemos que tener claro que las expectativas, uno está como un espectador esperando que las cosas sucedan. En cambio, cuando nos hacemos responsables, que yo le digo a las personas, mira, este momento no se te puede colocar eso porque está en una etapa de desintoxicación y vamos a colocarte una sueroterapia de quelación para sacar todos esos radicales libres, metales pesados, sustancias oxidativas. Y cuando ya tu cuerpo esté, es como llegar a una casa, si tú llegas y te compras un apartamento y está en las condiciones ahí más o menos. Ok, tú vas a pintar y no, tú vas a poner una tubería nueva, la electricidad nueva, primero porque si vas no es un adentro. pañito, lo que llaman pañito de agua tibia. Entonces vas a pintar y se te va a desconchar la pared y vas a decir, ay, este apartamento no. O la pintura era mala. La Qué pintura mala no. pintura, pero nunca trataste la filtración. Y Así pasa mismo. exactamente con nuestro organismo lo mismo. Si no preparamos nuestro organismo, ni que tomemos, ni que nos apliquemos, ni que nos inyectemos los mejores tratamientos con vitaminas, vamos a tener resultados. Es más, es contraindicado porque tu cuerpo va a crear una crisis curativa porque va a decir, yo voy a aprovechar esta dosis de zinc que me están dando para aprovechar sacar alguna toxina hepática y van a venir vómitos, van a venir escalofríos, van a venir algún tipo de reacción alérgica. Resulta que no es el suero, es tu cuerpo respondiendo fisiológicamente a esa carga que le diste y él activó sus procesos de desintoxicación. Claro, lo que el doctor propone no es de una manera forzar al cuerpo a salir lo que naturalmente el cuerpo hace por sí solo. Es que es natural envejecer, pero si uno te dejas, es como tener un vehículo. Si tú no le das mantenimiento al vehículo y dejes que se vaya deteriorando, cuando vas a ver, vas a tener un vehículo que te va a Claro, salir más costoso. por naturaleza se va a desgastar, por naturaleza tu cuerpo se va a envejecer y también dañar más rápido, pero si lo cuidas bien, pues vas a Eso se estar llama mucho entropía. mejor. La entropía, ¿qué es? El desgaste natural de las cosas. Dependiendo de la cantidad, calidad, el uso y el abuso, dado el mantenimiento, pues vas a tener un cuerpo biológicamente joven y saludable. ¿Cómo lo sabemos? Cuando vamos a los reencuentros de bachillerato, donde vemos a nuestros contemporáneos que, a pesar de que tenemos la misma edad cronológica, pues tenemos una edad biológica diferente. Y entonces yo tuviese, bueno, ¿y aquel qué le pasó? Está calvo, está gordo, está envejecido. ¿Y tú qué es lo que haces? No, ¿qué es lo que yo no hago? Entonces ahí es donde vemos realmente a nivel de la practicidad qué tipo de estilo de vida tú estás tomando y no es que estamos forzando la barrera, no estamos yendo en contra de la ley de la termodinámica, que se llama la entropía, activando los mecanismos homeostáticos y manteniéndonos, como yo siempre digo, biológicamente jóvenes y saludables para alejarnos de las enfermedades crónico-degenerativas que son la consecuencia del propio envejecimiento. Por supuesto. Los exosomos se pueden combinar con la sueroterapia, se le pueden meter al suero que nos están poniendo por la vena, ¿sí o no? Claro, aquí sí, porque nosotros ya estamos hablando de la nueva tendencia que son los sueros organotrópicos. ¿Qué quiere decir? Organotrópicos, a ver. Que tú le vas a dar dirección al tratamiento para que vaya específicamente donde el cuerpo lo necesita. No tiene un efecto general porque va por vía venosa y va a crear pues todo un ambiente pues genérico. No. Aquí tú vas a hacer un tratamiento órgano específico. Tú necesitas que vaya para el riñón, tú necesitas que vaya para el cerebro, tú necesitas... Entonces ahora se está hablando de los sueros organotrópicos que tienen una función muy específica para lograr ese objetivo
o sea, antes de hablar de esa parte genérica, pues. Eso es un tratamiento, puede ser un suero de oligoelementos genérico. Claro. Entonces, la famoso cóctel de Meyer, que se colocaba en Venezuela hace 40 años, ¿no? Entonces, pero eran, bueno, había de todo, pero no era específico. Ahora estamos haciendo terapias mucho más específicas que se llaman sueros organotrópicos. Suenos organotrópicos y están los exosomas. Vamos a recordarle a las personas que nos están sintonizando a través de la 96.9, que nos están viendo a través del streaming, por internet, por YouTube, por Instagram, que son los exosomas realmente, ¿no? Que en este caso son nanopartículas biológicas de células madres mesenquimales del cordón umbilical que tiene casualmente esa capacidad totipotencial regenerativa, más que algunos exosomas que estamos viendo por ahí, que es el de la rosa, que es el del pescadito, que es el de los autólogos. Bueno, que tiene ciertas pectonas, pero no son los que el cuerpo realmente necesita, ¿no? Además es que son principios activos que son muy buenos, pero no son los exosomas que tienen, como hemos dicho, factores de crecimiento, factores de transferencia, chaperonas, chaperoninas, microRN, que ya está demostrado. Suena trabalengua todo esto que estás diciendo. Claro, y lo hablo así para que sepan que estamos hablando con propiedad. Okay, si nosotros vamos en Google Académico, si usted busca en Google, por ejemplo, busca exosoma, van a aparecer 1.500.000 artículos. ¿Cuáles son verdad, cuáles son mentiras? Bueno, métele Google Académico, va a hacer un filtro donde va a ver las publicaciones científicas de lo que son los exosomas, claro, que van por 396.000 artículos publicados hasta la fecha. Wow. O sea que estamos hablando de algo que realmente tiene un efecto regenerativo y que viene de los cordones umbilicales, que son las células madre de mayor potencialidad, porque no vamos a sacrificar un embrión para sacarle los exosomas de las células madre, pero sí sus tejidos embrionarios, que son la placenta, cordón umbilical y el líquido amniótico. Perfecto. Una persona que tenga deficiencia de omega 6, ¿cómo lo pueden ayudar con la sueroterapia? Bueno, en este caso tiene que ser más por vía oral porque la sueroterapia lipofílica pues tiene sus indicaciones y sus contraindicaciones. Porque el omega 6, que es el ácido linoleico, que se puede diluir en el plasma sanguíneo. Que puedes, si tú metes grasa sin control, puedes crear coágulos. Claro, entonces, y en el caso del omega 3, el omega 6 son liposolubles. ¿Qué quiere decir esto? Que te la tienes que tomar con un alimento o con un alimento que tenga grasita y que sea, por ejemplo, la comida más pesada. Lo podrías hacer en la mañana, liposoluble, lo puedes hacer con alguna grasa buena y así lo vas haciendo. Claro, entonces, porque sola, si te la tomas, no te va a hacer nada en el organismo. Pero si te tomas el omega 6 o el omega 3, en caso de tu requerimiento, tiene que ser con el alimento. Claro, porque son ácidos grasos esenciales. Si no, lo estamos haciendo mal. Son ácidos grasos esenciales que tu cuerpo lo que necesita, porque sí, sobre todo el omega 3, en una relación 4-1, omega 3, omega 6, que está en esos aceites, pero tienen que ser aceites prensados al frío, no obtenidos por calor, porque se dañan esos aceites esenciales. Entonces mejor con la alimentación, igual que las vitaminas, las ADECAS, A, D, E y K, que no tiene nada que ver con esa parte política, sino tiene que ver, pero después la mnemotecnia que te aprendimos en la universidad. Perfecto, bueno, vamos a darle recomendaciones esenciales a las personas que nos están viendo, ya vamos a tener que despedir el podcast el día de hoy, pero queremos que nos hables un poco más, que tomar en cuenta al momento de irnos a colocar una sueroterapia, seleccionar bien el centro donde va a ser, esa recomendación que tiene que ser prescrita por un médico. Pregunta primeramente qué contiene. Bueno, ¿quién te lo está aplicando? ¿Quién recomendó esa sueroterapia que debe ser indicada? Nosotros vamos a la seguridad primero por un médico que haya estudiado medicina ortomolecular. Entonces, indicado con un récipe para tener la seguridad y que por supuesto puede tener el control de esa aplicación terapéutica, que muy bien puede ser por un personal paramédico, que en este caso pues una enfermera perfectamente, pero ordenado por un médico. Así vamos a cuidarnos en salud. Por supuesto. Entonces, de todas maneras, vamos a tener más información. Ahí ya hemos publicado en nuestras redes sociales, que es @doctorantivejez, casualmente esas explicaciones para que usted se lea con esas particularidades, con las reseñas, y cualquier cosa me escribes al privado y con mucho gusto vamos a responder tus preguntas y comentarios. Perfecto, doctor. Bueno, gracias por estar con nosotros. Ya dio las redes sociales, doctor Antivejez, ya lo tenemos ahí adelantado. Ya saben, ir a un médico especializado, hacerse los estudios necesarios y saber qué es lo que le están colocando en el suero. Por supuesto, necesario. Y que sea un requerimiento que realmente tu cuerpo lo necesite. Agradecemos al doctor Juan Carlos Méndez por acompañarnos el día de hoy, especialista en medicina antienvejecimiento, el doctor Antivejez. Y gracias a ustedes por la sintonía, la participación en nuestras cuentas, @la radio podcast, @Daniela J. Salas, y que queremos agradecer como siempre, al doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo e intervencionista. Tu corazón merece lo mejor.
Síguenos en las redes sociales como @dere_Alfonso y también a Quinta 10, Casa de Marca. Consigue todo un mismo lugar, consiéntete, diviértete. Tengo un día maravilloso para ti. Te invito a que consigas todo lo que tienen para ti a través de las redes sociales como @quinta10.ccs.